Sigue conectado con La Razón Radio. Deleita tus sentidos. Disfruta un buen café en compañía de La Razón Radio. Deleita tus sentidos. Hola, muy buenos días a todos los oyentes, hola, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy nuevamente salió el sol, un sol radiante, pero también estamos aquí en nuestro programa para compartir con ustedes un tema muy interesante para todos los que están allí a través de Instagram, de Facebook, los que siguen también nuestras transmisiones en directo y los que también se conectan a esta hora en diferentes regiones del país, en nuestro departamento y también los que están en otro país. Bienvenidos, hoy compartiremos un tema muy interesante para todos los que están allí pegaditos con Sale el Sol. Pero antes que todo vamos a tener nuestra palabra del día para iniciar con la buena palabra de Dios, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos proyecta a tener un día bendecido. Y esa palabra justo la encontramos en Jeremías 17, en el versículo 10. Dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Que no se nos olvide que Dios conoce nuestros corazones, que Dios conoce la intención que hay en cada uno de nosotros, que antes de que nosotros hablemos o pronunciemos lo que queramos hacer, ya Dios conoce esa intención. Ojalá entonces que todas nuestras intenciones sean agradables a Dios, ojalá que todas nuestras intenciones sean conforme a la voluntad de Dios, porque Él está allí conociendo nuestros corazones. Qué importante es que el Señor conozca todo lo que nosotros queremos hacer y que ojalá todo eso esté avalado por el Rey de Reyes. Pero también para hoy les tenemos una razón del día, que esa razón sea la que hoy vaya contigo en todo lo que tú haces, y es: la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. No hay que tenerle miedo a las cosas que se presenten en la vida, porque el solo ser de tener vida ya es una maravilla. Esa es nuestra razón del día para todos los que nos siguen a través de nuestras transmisiones en vivo. Pero hoy en nuestra mesa de trabajo tenemos invitados que han estado aquí escuchando pues la buena palabra de Dios, esta razón del día, y le damos la bienvenida a Jorge, a nuestro invitado de hoy, aquí en Sale el Sol. Jessica, buenos días. Pues sí, es una de las pocas veces que actúo en el programa. Ya venimos de noticias hace poco, pero qué bueno estar contigo a esta hora, porque es un programa muy importante, sobre todo porque va a tratar un tema que le interesa a la mayoría de las personas, porque es muy desconocido el tema que se va a tratar hoy. A pesar de que ya ha sido ampliamente difundido en medios de comunicación, todavía sigue siendo una incógnita, porque no era muy usual que esto se hiciera. Solo hasta ahora es que ha empezado a tomar relevancia el tema de los derechos laborales de las empleadas domésticas, y es el tema que hoy vamos a estar trabajando en compañía del invitado especial que tenemos para el día de hoy, que es el doctor Víctor Diz, abogado, magistrado, un conocedor de esta temática. Así que, doctor Diz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, el tema sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas o las empleadas de servicio sigue siendo todavía un poco desconocido para las personas que no se estaban habituadas a reconocer todo lo que por ley tienen derecho las empleadas, y que cada vez se trata como de ir cerrando esa brecha que hay entre la informalidad y la formalidad. Hoy por hoy, ¿cuáles son esos ítems que la gente más desconoce, doctor? A ver, yo quiero, antes de ¿Sí? adentrarnos ya en el fondo de la legislación, la ley 1788 de 2016, que es la que establece el régimen salarial para las empleadas de servicios domésticos, trabajadores de finca, trabajadores de almacenes, una serie de personas que estaban en un estado, digamos, de indefensión frente a la igualdad de salarios que debería regir en nuestro país. Yo quiero referirme a lo que siempre pienso cuando vengo al programa, y es la falta de cultura del país. En nada se beneficia a un país cuando hace leyes buenas, pero que no tienen aplicación cierta e inmediata una vez son expedidas por el órgano legislante.
En esa medida, yo sostengo que mientras la sociedad no se culturice para comprender lo que se busca por el Estado en su política social, macroeconómica, digámoslo así, pues no vamos a remediar lo que se busca con la ley. En este sentido, yo encuentro una gran problemática, pues hay un enfrentamiento entre dos sistemas. El sistema que rige para las personas que no tienen acceso a un trabajo y el sistema de las personas que trabajan, ya sea de servicio doméstico, trabajadores de finca, empleados públicos, como lo quieran llamar. Esas personas no tienen derecho al SISBEN. ¿Qué ocurre? Venimos viendo que en Colombia mucha gente que está trabajando incluso con el Estado lo encontramos SISBENizado, porque por desgracia es mejor la atención en salud del SISBEN que la del régimen contributivo. Entonces mucha gente inclusive trabajando se afilia al SISBEN, pero si ustedes leen la legislación que regula la materia del SISBEN es para personas que no laboren, y el SISBEN tiene un sinnúmero de beneficios: acceso a vivienda gratis, acceso a programas de salud, acceso a familias en acción. Entonces, por ejemplo, en el tema concreto de las jóvenes o mujeres u hombres, porque también ya hay hombres en el servicio doméstico que se empleen en esos menesteres, lo primero que uno le pregunta es: ¿estás en el SISBEN? Y dice: sí, señor, estoy en el SISBEN. Vas a tener que renunciar al SISBEN porque acá te vamos a afiliar a pensión, salud y riesgos profesionales y una caja de compensación. Y dicen que no quieren arriesgarse a quedarse sin SISBEN. El gobierno, frente a esa problemática, inclusive escuchaba el otro día en televisión a un ministro que daba la posibilidad de ir desmontando el régimen del SISBEN progresivamente en esa clase de personas, para permitirle que en un tiempo estuviesen en el SISBEN y luego pasaran al régimen contributivo. Pero la obligación legal está de parte del patrono. Quien da empleo debe exigir a la persona que se retire del SISBEN pagarle sus prestaciones, esto es, afiliarla a salud, afiliarla a pensión, afiliarla a riesgos profesionales y a la caja de compensación correspondiente. Entonces ya va siendo hora que realmente en el SISBEN queden las personas que lo necesitan, porque es que el Estado está desangrando en la medida en que le estamos prestando un servicio a quienes no deberían participar de él, y el dinero que puede usarse en personas que realmente tengan la necesidad de estar SISBENizados. El SISBEN es para que encarezca de un trabajo, y cuando consigue trabajo ya debe dejar el SISBEN para que otra persona que no trabaje tenga acceso a él. Eso es equidad, y es lo que yo quiero que los colombianos comprendan. Cuando no entendemos la razón por la cual se hacen las cosas en un país, dañamos las instituciones. En este caso, el instituto del SISBEN es excelente porque cobija un gran número de personas que carecen de los medios económicos para ser atendidos en salud, para acceder a una vivienda. Entonces, para acceder a un programa como los de acción social, etcétera. Entonces, las personas que tienen un salario no deberían estar en el SISBEN, sino en un régimen contributivo. Ahora sí, vamos a ver cómo es el régimen salarial de las empleadas del servicio doméstico. Mi país, yo sostengo, es uno de los países más inequitativos del mundo. Y eso no lo digo yo, eso cualquiera que tenga un poco de razón en la cabeza, de inteligencia, se dará cuenta de la inequidad que vivimos los colombianos. Aquí a la empleada del servicio doméstico se le tenía como ciudadana o ciudadano de segunda clase, cuando todos deberíamos ser ciudadanos de primera clase. Y cuando yo me expreso de esa forma, la gran mayoría del pueblo colombiano, inclusive los pobres, dicen: el doctor Diz es guerrillero, el doctor Diz es de izquierda. De izquierda. Cuando son derechos constitucionales, derechos que si uno abre la Carta Magna colombiana, la Bill of Rights colombiana, ahí están consagrados. Es decir, son inherentes a todos los ciudadanos que habitan el territorio patrio. No
son producto de un consenso social, producto de ahora que la guerrilla, por ejemplo, viene al país y se va a reinsertar. No, señor, esto es producto del Estado social de derecho que se consagró en mi país, en donde a todos los ciudadanos se les dieron unos derechos, unos privilegios sociales. Dentro de los privilegios sociales que tiene el país es que las jóvenes del servicio doméstico tienen unos derechos. Hasta antes de la vigencia 1788, las señoras trabajadoras del servicio doméstico tenían unas prebendas laborales, y era que tenían derecho, como hoy, al 70% del salario mínimo legal. Luego, el patrón no puede imponer a su arbitrio el salario a la empleada doméstica. Tiene que ser el 70% del salario mínimo legal, antes y hoy, con la nueva ley. Porque se entiende que el otro 30 va en todo lo que le da connotación a esa empleada: la cama que le da, el cuarto que le da, el jabón que le da, el papel higiénico que le da, el cepillo de dientes que le da, la pasta dental que le da, para que sepan que todo eso tiene que dárselo el patrón para que pueda realmente pagarle solo el 70% del salario mínimo legal. Ahora bien, antes de la vigencia de la ley 1788, y les pido excusa a mis oyentes, quien les habla no es laboralista, soy un abogado penalista, y mi amiga Carolina me invitó a esto, pero bueno, son cosas que me encantan porque realmente tengo una visión social de las cosas y me encantaría que los colombianos cambiáramos ese paradigma social que hoy tenemos. Y son cosas que se necesitan saber, doctor. Y entonces, pues, vean, las jóvenes del servicio doméstico, a partir de la vigencia de la ley 1788, tienen unos derechos que no tenían, por ejemplo, antes, y es que tienen derecho a las primas, 15 días en la mitad del año y 15 días al finalizar del año. Y si no tienen los 6 meses o el año, el pago será proporcional al número de meses laborados. Por ejemplo, si mi trabajador comenzó el 1 de enero y a 30 de junio tiene 6 meses, yo tengo que pagarle su primita a 30 de junio, esto es 15 días del salario mínimo. Y no la vamos a liquidar con base en el salario del 70% del mínimo, sino con base en el 100% del salario mínimo. Esto es, cuando a ella se le va a pagar su prestación social, no le damos así como tú ganas 500,000, te vamos a dar 250. No, señores, es el 50% del salario mínimo, porque ese es su salario. Es un salario compuesto por el 70% en dinero y el 30% en especie que le damos mes a mes allá en la casa donde laboran, o en la finca donde laboran, o en el almacén donde laboren. En esa medida, entonces, ahora este mes, el 30 de junio, por ejemplo, los que tienen 6 meses ya deben haberle estado cancelando a sus trabajadoras 15 días como prima semestral, y cuando llegue diciembre, 15 días más como prima de diciembre. Ahora bien, anualmente a esa trabajadora hay que consignarle su pensión en un fondo de pensiones. Hay que consignarlo, no entregárselo a ella, sino que se le consigna en un fondo de pensiones para que ella lo retire como indica la ley. Podemos correr el riesgo entonces de que haya un doble pago de este tipo de prestaciones, porque ellas pueden demandarnos, y cuando nos prueben de que no hay la consignación correspondiente en el fondo de prestaciones sociales, entonces nos exijan la consignación de todo lo que no se consignó, muy a pesar de que ya ella lo recibió. Ese es, ya sería pues otra manera de que el patrón demuestre que hay un enriquecimiento de parte de la trabajadora, pero hasta este momento los jueces laborales vienen ordenando la consignación en el fondo correspondiente. No sé si Carolina, que llegó, tiene alguna pregunta, alguna cosa, Caro. No, a mí me parece un tema súper importante, sobre todo, doctor, porque si usted se da cuenta, la mayoría de las personas que ejercen este oficio desconocen sus derechos, ¿ah? Y se atienen a como diga el patrón o su jefe. Entonces me pareció bueno de tocar por el hecho de que debemos informar a las personas, porque es que es la realidad.
es lo que se debe cumplir. En otros países yo veo que tener una persona para aseo o de niñera o de todo esto es supremamente costoso porque ellos tienen sus prebendas y tienen todo esto. De igual manera acá, la liquidación a veces pretenden hacerla por los 300, por los 400 y eso no es así. Debe ser, como usted lo estaba explicando ahorita, sus cesantías en su fondo, sus cotizaciones mensuales en la seguridad social, todo porque si nosotros medimos el alcance del riesgo que tiene una persona de estas, ¿verdad? Y la responsabilidad, por ejemplo, que se queme, que se corte, que le caiga algo encima y todo esto, nosotros responderíamos solidariamente sobre lo que pase sobre esa persona. Entonces, luego, tenerla afiliada no sería tan caro comparado con el riesgo que se tiene en lo que le pueda pasar o lo que nos toca asumir por ellos. Es que como te decía, sí, que en mi norte, en todos los programas que he asistido aquí con ustedes, ha sido implementar una cultura diferente. Así es. Yo pienso que en la medida en que los colombianos comprendamos el daño que estamos haciendo en el país, sí, cuando no nos culturizamos y no cumplimos los mandatos de la ley, es una reversión, digámoslo así. Cada día yo veo que mi país, en lugar de avanzar, va en reversa. Y me duelo todos los días, y hoy decía al inicio del programa aquí con los compañeros, de que sí, siento que estamos perdiendo la batalla, quienes queremos que esto cambie. ¿Y por qué siento eso? Porque, por ejemplo, en el programa pasado creo que hablábamos del tema de tránsito sí, vehicular. Así es. Y por mucho que hemos logrado que la empresa Montran, que tiene a su cargo ese tema, coloque toda ese sinnúmero de avisos, decía anteriormente que estábamos frente a señales muertas. Lo mismo pasa con la legislación del servicio doméstico. Parece que alguien estuviera a cargo de que ella estuviera muerta, de que no se le diera vida a esa ley, porque yo no veo propagandas del Estado colombiano, en este momento diría del Ministerio del Trabajo, en donde estén socializando la ley por la radio, por la televisión. Las pelas del servicio doméstico ven novelas. Sí. Por ejemplo, le metemos una propaganda en el medio de la novela de las 12 del día, en que están pegadas, viendo y sirviendo en la cocina. En mi casa tienen un televisor en la cocina, entonces ahí ellas van a ver la propaganda. Usted tiene derecho a tal cosa, usted tiene tal cosa. Pero parece que hay como un interés en mantener escondida la ley para que no se socialice en ese estrato a que corresponde. ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Los que trabajan en almacenes, los que trabajan en fincas, los que trabajan en las casas. Pues coloquemos la propaganda en la radio, en la Olímpica, en RCN Nacional, en Caracol Radio, paguemos la pauta como Ministerio de Trabajo y socialicemos la ley para que ellas puedan reclamar sus derechos a los patrones. Porque el patrón parece más interesado en no pagar lo que le corresponde que en pagar. Si ustedes hacen como Radio Digital aquí en Córdoba una encuesta en los hogares, vayan y pregunten quiénes están cumpliendo con la ley. Y yo me atrevería hoy a decirlo, que es escalofriante y alarmante la encuesta que daría eso, porque creo, sin equivocarme, que el 90% no paga lo que corresponde a las jóvenes del servicio doméstico. Yo hago una encuesta en mi barrio, yo hago una encuesta en mi municipio y me doy cuenta que cómo la gente quiere esconder. Le dicen a uno, cállese doctor, que ahí está la joven del servicio doméstico y lo puede escuchar. Cuando lo lógico es que hablemos duro para que realmente la ley se cumpla. No entiendo cómo comprenden las cosas. Luego que se va una joven del servicio doméstico de la casa de uno, busca un abogado y entonces nos van a obligar a pagar todo lo que le debimos pagar. Es más caro omitir el cumplimiento del deber que cumplirlo, porque si yo lo cumplo mes a mes, año tras año, no me endeudo. Y luego que la joven trabajó conmigo 5, 6, 7 años, va a la oficina del trabajo, en donde yo las invito a que acudan, porque miren, una de las mejores oficinas del trabajo, y lo digo porque tengo amigos allá que conozco, es la de Montería. Ustedes van como trabajadores de finca o van como trabajadores del servicio doméstico allá, y allá la liquidan como debe ser y le va a mandar su liquidación al patrono. Y si no lo cumple, hay sanciones para ello. El patrón que no consigne
a tiempo, hay una sanción, porque usted comienza a devengar unos intereses por mora a partir de cuando no le consignan a tiempo sus prestaciones sociales. Son muchos los beneficios que la ley nos da y que desconocemos, inclusive de parte de patronos, que creen que es mejor no pagar cuando es peor no pagar lo que corresponde de conformidad con la ley. Doctor, así de esa manera, aunque se escuche un poco rarito, pero estaríamos hablando de explotación laboral con estas niñas. Totalmente. Totalmente, Es que porque, no o sea, se no les escucha. están pagando lo que corresponde y encima tienen y trabajan todo el día. No se escuche raro, así es. Es que sí. Yo pienso que no cumplir con lo que la ley manda, eso es, se está explotando laboralmente un trabajo, honrado además. Además de que no, es que el oficio o ese trabajo no tiene diferencia con ningún otro. Es más, el contrato se hace verbal, y si yo no estoy mal, cuando ya es verbal tiende a ser indefinido, el doctor me corregirá, tiende a ser indefinido y todavía hay más derechos por parte de ellos. Entonces, de pronto, ¿por qué no? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué me limpiaste? No, estoy encargando a la persona, está subordinada, tiene un pago y tiene un horario. Y eso lo hace un contrato laboral. Listo, entonces, también teniendo yo como empleador mis obligaciones y ellas sus derechos. Entonces, el problema allí es el desconocimiento por parte de quienes ejercen el oficio, de que tienen derecho y que realmente esto es algo muy serio, y es como el que trabaja en una oficina, como el que trabaja en cualquier parte. Entonces tienden como qué sé yo, a tener en baja estima o en bajo concepto ese oficio, y bueno, listo, lo que me dé está bien, siendo que la persona tiene realmente unos derechos y tiene razones para reclamar lo debido. Yo pienso que el problema aquí es de dignificar Exactamente. el trabajo. Correcto. El Congreso de la Así República, es. cuando saca a la luz pública la ley a que hemos hecho mención, pues lo que busca es la dignificación de la labor que ejercen las jóvenes o hombres que Sí. trabajan en el servicio doméstico. En esa medida yo invito a la comunidad nacional, no solamente la cordobesa o la monteriana, sino a toda Colombia, que comencemos a dignificar el trabajo de las servidoras de la casa. Miren, son las personas que nos hacen la comida. ¿Cómo es posible que no comprendamos que debemos ser los mejores amigos de quienes nos sirven el alimento diario? Cuidan Doctor, los hijos. y un día que no vayan, hay un caos. Cuidan nuestros hijos. Y ese día, como dice Caro, Sí. no van, hay un caos. Entonces, Total. si lo que tratamos es de dignificarlas, pues no podemos seguir explotándolas. Yo lo que veo realmente es que aquí, en la mentalidad de muchos colombianos, no está tenida en cuenta la dignidad de la trabajadora del servicio doméstico, porque a veces se cosifica a esa trabajadora, inclusive se le da un trato de segunda incluso en la alimentación diaria. Porque si yo como caviar, ella no puede comer caviar. Si yo como pollo, ella no puede comer pollo. Entonces, si yo como pargo, ella no puede comer pargo. O sea, veamos realmente si estamos actuando humanamente con las empleadas del servicio doméstico. Yo conozco de hogares, y me perdonan lo que voy a decir, en donde si la empleada se come un muslo, ella no tiene derecho al muslo, sino a la rabadilla, por ejemplo, o al ala, o a las patas de la gallina. La peor presa es para la joven del servicio doméstico, cuando lo ideal sería que ella se comiera la mejor presa, porque es la que trabajó e hizo la comida y puso la sazón a esa comida con tanto amor para ese patrón que no la dignifica. Entonces yo invito, sin que esto sea motivo de discrepancia con nadie, pues respeto opiniones diferentes, esa es la condición del ser humano, Sí. pero sí invito a que analicemos realmente cómo nos estamos comportando con las trabajadoras del servicio doméstico en nuestras casas. Deben ser nuestros mejores aliados, pues nos cuidan a los hijos, nos proveen el alimento diario, que es una cosa maravillosa. Entonces démosle un trato digno, que ellas se coma un plato de comida igual al que se come el patrón o la patrona o el hijo de la patrona. Que realmente no le demos lo que sobre a esa joven, porque muchas veces inclusive he visto casos en donde cuando regalan en diciembre algo a las jóvenes, le dan lo que no sirve. Y yo aprendí de la Madre Teresa de Calcuta a dar no lo que me sobra, sino lo que sirve, a dar con dolor, a dar lo que más yo quiera. Yo le ponía un ejemplo el otro día en una misa a un amigo cristiano.
de que si llevábamos una piñita y un pan del que más me guste, ¿cuál daba? Y él me decía, la piñita. Yo le decía, Dios te aplaude que des la piña, pero traer una fiesta si das lo que más te duele. Hay que dar lo que duele, hay que dar todo por los demás. Mientras pensemos con egoísmo, el país ni el mundo van a cambiar. Yo veo con dolor cómo el mundo invierte gruesas sumas de dinero, cuantiosas sumas de dinero en buques de guerra, tanques de guerra, aviones de guerra, y realmente ¿por qué no invertimos esas cuantiosas sumas de dinero en el bienestar de todos los seres humanos? ¿Qué mundo diferente tendríamos si esa gran cantidad de plata que se da para el armamento del hombre, para matarnos unos a otros, se empleara en el bienestar de los demás? El mundo sería diferente. Yo quería hacer una anotación adicional que no sé si ya usted la habría hecho antes de que yo llegara allí. Es que, y que se ve mucho en esta zona, doctor, y es el tema de los menores de edad. Las niñitas de 14 años, de 15 años, que ya las ve uno, sobre todo en estos temas de fincas y todo, inclusive también aquí en las áreas urbanas, de menores de edad ejerciendo estas labores de servicio doméstico. Tengan en cuenta que eso está prohibido, eso no se puede hacer, y es una responsabilidad muy grande tener un menor de edad. Carolina, tú tocaste un tema hermoso, y qué bueno que hayas tocado el tema, porque hay un video en las redes sociales pernicioso, dañino para el Estado colombiano, de un ciudadano chino. China es un país con unas condiciones culturales, sociales, totalmente diferentes a Colombia. Aquí defendemos al menor. Y ahí se está proponiendo que prácticamente los niños comiencen a trabajar desde muy pequeños por ese señor, y que el no hacerlo en nuestro país es lo que ha traído como consecuencia que el niño sea un drogadicto, un irresponsable, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con esa clase de videos de otros países, porque allá yo respeto que en la China trabaje el de un año si les da la gana, pero nuestra cultura es muy diferente, y acá la cultura es la protección al menor de edad. La problemática de la drogadicción en Colombia no nace porque el menor no trabaje a corta edad, como lo pretende ese ciudadano chino que propone incluso la pena de muerte. Yo soy enemigo acérrimo de la pena de muerte, porque si la pena de muerte curara los males, en la China no hubiera tanta inequidad ni tanto delito. Entonces, en esa medida yo quisiera que esos videos no se mandaran tan irresponsablemente, porque puede dar realmente y generar mucha violencia en el país. La idiosincrasia de nuestro pueblo ha sido la protección al menor, reforzada como una madre embarazada inclusive. La Constitución tiene algo hermoso para los viejitos, o sea, personas de tercera edad, para los menores y para las mujeres embarazadas, en donde esos tres grupos de personas tienen un trato prevalente constitucional. En esa medida yo llamo a que realmente a los menores de edad no se les coloque trabajos, porque está prohibido por nuestra legislación colombiana. No creo que sea razonable que un joven de 14 años, en lugar de ir a estudiar a un colegio, debería estar trabajando en un trabajo forzado que le impide desarrollarse como debe ser como ciudadano de bien en mi país. En esa medida, entonces, el Estado colombiano debe seguir protegiendo a esos menores y debe estar penetrando con mayor fuerza en los hogares empobrecidos en el país, para ver cuáles son las causas de la problemática de la drogadicción en los menores, que estoy seguro, sin que yo tenga realmente el derecho a opinar y decir esa es la razón verdadera, de que no es cierto que porque no trabajen sean drogadictos. El problema es, socialmente hablando, familiar, de la casa de ese joven, cómo es el trato entre papá, mamá, cómo lo llevan al colegio, cómo es el manejo familiar de ese entorno, para saber por qué ese joven cayó en la drogadicción. No porque no trabaje, porque entonces tendríamos que comenzar a trabajar desde los 5 o 6 años todos los menores, y ese sería el acaboses, porque ahí sí hablaríamos realmente de un país que explota indebidamente a los menores. Además de que los menores no tienen la madurez suficiente para el manejo del dinero también. Yo pienso que eso sería muchísimo peor todavía. Se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias, doctor Víctor. Excelente tema. Aprendimos mucho, todos. Bueno, ojalá me sigan invitando. Ah, Dios claro quiera que sí. no fallemos más nunca los miércoles para Así quedarme aquí es. definitivamente con ustedes, porque me encanta compartir este tipo de temas sociales. La otra vez te decía que me encantaría Sí. hablar sobre el tema del espacio público, Sí. que es un tema también problemático en el país, porque hay un conflicto de derechos entre quienes están laborando en la zona de espacio público y quienes tienen derecho al acceso al espacio público. Un gran día para todos y bendiciones a todos. Y muchas Tiene gracias por club de fans. Todas las muchachas empleadas de servicios son sus fans. Gracias por acompañarnos a todas las personas que están allí a través de nuestras redes sociales conectados con nosotros. Un importante tema en el día de hoy, no solamente para las empleadas, sino para toda la comunidad en general. Si usted no lo sabía, pues ya hoy lo sabe y lo va a poner en práctica, porque lo importante es poder corregir todo este tipo de situaciones. Todavía estamos a tiempo. No se gana usted una demanda allí facilito. Muchísimas gracias por acompañarnos, Caro. Aquí estuviste, ¿no? Sí, alcancé a llegar un poquito enfermita allí con estos cambios de clima que siempre afectan, ¿verdad? Pero bueno, feliz de estar con ustedes, los bendecimos, los dejamos con la mejor programación, que es la de La Razón Radio. Muchísimas gracias. Ya el doctor se nos está yendo. El doctor se nos fue. Bueno, nos vemos mañana nuevamente en Sale el Sol. Chao, chao.